Cadetes, buenas madrugadas. En esta ocasión les voy a explicar el tema relacionado con la construcción de un objeto de estudio. Esto para que podamos realizar pues el primer paso para nuestro protocolo de investigación. En esta presentación lo que me interesa es ayudarles a aplicar criterios metodológicos para realizar una efectiva delimitación del objeto de estudio. Conforme vayamos avanzando, les voy a ir explicando a qué me refiero cuando hablo del objeto de estudio. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de lo que es la investigación. Yo sé que en clase les he dicho que la investigación es un proceso de producción de conocimiento, pero esto implica pensar a la investigación como la generación de nuevas perspectivas sobre una realidad, ¿no? Lo que va a caracterizar a la investigación, ¿no?, a diferencia de muchas otras prácticas que se dedican a buscar conocimiento, es que la investigación lo va a hacer de manera sistemática, ¿no? Y que el conocimiento que va a construirse a partir de ella es totalmente nuevo. Esto es porque la perspectiva del investigador es la que es novedosa, es decir, son los ojos del investigador los que descubren nuevas realidades en nuestro mundo. Tenemos dos maneras de hacer investigación principalmente. Una es la investigación documental, que tiene que ver con estar revisando producciones escritas, ¿no? Por ejemplo, si alguien quisiera hacer una investigación acerca de lo que dicen los versículos de la Biblia, pues tendría que hacer una investigación documental, ¿no? Si quisiéramos hacer una investigación acerca de no sé, las noticias ocurridas de 1920 a 1930 en México, pues tendría que ser también una investigación de este tipo. Entonces, bueno, esta investigación implica analizar lo que se dice en los textos y este análisis tiene que ser de manera como muy original, algo que descubra algo que no se ha visto anteriormente. Y por otro lado tenemos la investigación de campo. Este es el tipo que más nos interesa porque finalmente nosotros vamos a realizar investigación de campo. Bueno, vamos a hacer un protocolo para realizar investigación de campo. Esta tiene que ver con el análisis de una realidad concreta y requiere procesar datos de manera empírica, es decir, con base en la experiencia, es decir, cuando el investigador toma contacto con una realidad que le interesa conocer y que le interesa dar a conocer. Tenemos dos tipos de investigación de campo, ¿no? Generalmente ustedes conocen el primero, es la investigación cuantitativa, la que se realiza con base en encuestas y nos ofrece muchas estadísticas de lo que opina mucha gente, de lo que ocurre con mucha gente. Es decir, este tipo de investigación tiene como principal sustento los análisis de carácter numérico y estadístico en torno a una realidad. Por otro lado tenemos a la investigación cualitativa. En esta investigación lo que se busca es como un estudio más a profundidad, ¿no? Y estos datos se obtienen principalmente a través de dos prácticas, es observar el fenómeno y también entrevistar a las personas involucradas en él, es decir, a los sujetos de estudio. Yo les he comentado que el protocolo que vamos nosotros a desarrollar gira en torno a este segundo tipo de investigación, que es la investigación cualitativa. Bueno, esto ya lo hemos trabajado en clase, un poco acerca de la idea de que la verdad no existe. Bueno, pues esta es una postura que se ubica dentro de un modelo de pensamiento, ¿no?, que es el de la posmodernidad. Cuando nosotros hablamos de modelos, generalmente hablamos de paradigmas. Paradigma es una palabra que significa modelo de pensamiento. Tenemos dos modelos de pensamiento principalmente. Uno tiene que ver con la perspectiva positivista, que ya hemos revisado también en clase, que lo hemos visto con Augusto Comte, ¿no? Y el otro tiene que ver con la perspectiva posmoderna. Ese casi no lo hemos entrado, pero ahorita voy a hablar de él un poco. Bueno, en el primero, en el paradigma positivista, se tiene la idea de que la idea de subjetividad en el investigador contamina la investigación. O sea, se cree que el investigador puede llegar a alcanzar un estatuto en donde él se despersonaliza para poder conocer un fenómeno y dar cuenta de manera súper pura
¿no? Acerca de cómo ocurre ese fenómeno. Sin embargo, esta perspectiva ha sido muy criticada porque conforme se avanza en el conocimiento de lo que son los seres humanos, de lo que es el comportamiento, etcétera, se va llegando cada vez más a la idea de que nosotros no podemos despersonalizarnos para hacer una investigación totalmente objetiva, ¿no? Que esto es más bien una fantasía de los investigadores que tienen miedo a tomar contacto con su propia personalidad al momento de investigar. Y es que la investigación viene siendo un proceso de autoconocimiento en una realidad. Es decir, lo que yo no puedo ver en mí, me lo va a decir esa realidad que voy a investigar. ¿Y qué es lo que yo no puedo ver en mí? La forma en la que yo miro al mundo. Yo no sé como tal cómo es que veo las cosas, simplemente veo e interpreto las situaciones y doy mi postura, ¿no? Pero ¿quién me dice cómo veo al mundo? Bueno, pues la investigación muchas veces es un procedimiento muy útil para decirnos cómo vemos al mundo, cómo estamos juzgando aquello que se nos ofrece a la conciencia. Sin embargo, bueno, el paradigma positivista no reconoce esto, ¿no? Cree que el investigador es capaz de hacer todo un proceso casi de convertirse en una máquina, ¿no? Para poder realizar una investigación en donde sus concepciones previas, sus experiencias, sus valores, sus perspectivas morales no influyan. Pero eso pues actualmente se critica como una ficción, ¿no? O sea, se cree que es una ficción, ¿no? Que un investigador pueda llegar a ser así, ¿no? Bueno, tenemos este otro paradigma, ¿no? Un paradigma más novedoso, se le llama posmoderno porque pues ocurre con una serie de eventos que van a marcar una época en la humanidad que se llama posmodernidad. No vamos a entrar mucho en detalle sobre esta época porque no me los quiero confundir. Sin embargo, les voy a decir rápidamente que esta idea de la posmodernidad nos habla de una época en el mundo en donde esas grandes verdades que se construyeron a lo largo de mucho tiempo, pues ya no existen. La verdad es un concepto sumamente cuestionado en la etapa de la posmodernidad. Se duda de todo, ¿no? Y uno de los principales personajes que abren esta brecha, ¿no? Entre la idea de tener una verdad absoluta y la idea de que no hay verdad absoluta es curiosamente Friedrich Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche hace todo un trabajo filosófico para dudar de esas grandes verdades, ¿no? Viene a abrirse este paradigma de la posmodernidad. Entonces, muchos consideran a Nietzsche como el padre de la posmodernidad. ¿Y por qué es interesante este paradigma? Bueno, pues finalmente porque nos devela que al no haber una verdad absoluta en materia de investigación, nosotros nunca vamos a llegar a descubrir nada, ¿no? Porque la idea de descubrir es lo siguiente, es como si yo doy por hecho que este objeto existe, ¿no? Y que, bueno, por alguna extraña razón está como cubierto, como escondido, y yo voy a llegar y lo voy a descubrir y se lo voy a mostrar al mundo. Pero en la idea de la posmodernidad esto no es así. Nosotros construimos el mundo, nosotros construimos los conceptos, las cosas que vemos. Y esto aplica principalmente para las ciencias humanistas y para las ciencias sociales. Obviamente no lo vamos a aplicar en materia de física, ¿no? O sea, ahí pues sí está como muy difícil poderlo llevar a cabo. Pero cuando hablamos de sociedades, cuando hablamos de seres humanos, de comportamientos, etcétera, nosotros tenemos que pensar en que no vamos a ir a descubrir nada, sino que solamente vamos a construir una visión sobre algo, ¿no? Y esa es una verdad particular, no una verdad absoluta. Entonces, bueno, en este paradigma posmoderno, en materia de investigación, se asume que es imposible amputarnos la subjetividad como investigadores. Es decir, yo no voy a dejar de lado ni mis creencias, ni mis valores, ni mi forma de ser, ni mis experiencias al momento de investigar, ¿no? Y ustedes podrán pensar, bueno, entonces, ¿cómo pueden hacer una investigación objetiva en este paradigma posmoderno?
Pues ocurre que aquí, en este paradigma, la objetividad se logra reconociendo precisamente que no hay verdades absolutas, pero sobre todo entendiendo que hacemos una interpretación acerca de lo que investigamos. ¿Cómo? Tratando de controlar mucho la ansiedad que nos genera este fenómeno, porque bueno, han de saber que la investigación genera ansiedad. Por eso mucha gente no se titula, por eso mucha gente no termina las tesis, porque las tesis son investigaciones. ¿Y por qué nos genera ansiedad? Porque generalmente la investigación nos va a enfrentar con algo que nosotros venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, cuentas pendientes que tenemos con la vida, con ciertos aspectos de nuestra vida y que vamos a trasladarlos hacia un problema de investigación. Y todo esto se opera de manera inconsciente. Por eso para nosotros, en el paradigma posmoderno, el psicoanálisis es tan importante, ¿no? Porque el psicoanálisis es quizá de las pocas teorías psicológicas que se ocupan de estos procesos inconscientes. Bueno, aquí entendemos que al hacer nosotros una interpretación de un fenómeno, ¿no?, que nosotros percibimos como tal, pues finalmente nos estamos jugando como sujetos ahí. ¿Y cómo logramos la objetividad? Controlándonos, entendiendo qué nos hace sentir ese fenómeno al momento de ir a enfrentarnos con él, ¿no? ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo. Si yo soy un investigador que de repente se me ocurre hacer una investigación respecto de un tema relacionado con la sexualidad, pero resulta que en materia personal ese tema a mí me incomoda o me genera ansiedad, en el paradigma posmoderno lo ideal sería como darme cuenta de eso. Ese darse cuenta es un concepto muy importante en la investigación, sobre todo visto desde ciertas terapias como la Gestalt, ¿no? Que nos dicen, bueno, tienes que darte cuenta por qué eso que estás observando te hace sentir como te hace sentir. Entonces, al momento en que nosotros logramos nombrar eso, estamos teniendo un poquito más de control sobre lo que estamos investigando. Esto no les pasa a los investigadores del otro paradigma, porque ellos creen que en verdad están siendo objetivos, cuando en realidad pueden estar cuchareando toda una investigación, pueden estar haciendo un recorte de la realidad con base en todas sus perspectivas inconscientes, ¿no? En cambio aquí, en el paradigma posmoderno, el estar conscientes de esos aspectos inconscientes nos permite tener un mayor control respecto de eso. Bueno, esto es como un breve preámbulo y se los he explicado en clase. Esto tiene que ver con el hecho de que les voy a pedir un apartado en donde ustedes me digan por qué ese objeto de estudio les parece problemático, que es el apartado de vigilancia epistemológica. Por eso les hago como toda esta introducción. Bueno, vámonos directamente a lo que es la delimitación del objeto de estudio. ¿Qué implica delimitar? Bueno, delimitar implica darnos el tiempo para establecer límites y alcances de lo que nosotros queremos estudiar. Bueno, no podemos estudiarlo todo. Si hacemos una investigación o pretendemos hacer una investigación que dé cuenta de aspectos muy, muy grandes, no solo nunca la vamos a terminar, ¿no?, sino que realmente no va a responder ni a una ni a otra cosa que nos planteemos. Entonces, por eso es muy importante establecer límites, es decir, voy a investigar de aquí a aquí y nada más. Esta parte, aunque sea poquito, pero bien investigado, ¿no? Aquí es muy cierto ese dicho de que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces aquí lo que queremos es una investigación bien hecha, aunque sea en un aspecto muy, muy concreto. Y de hecho, las investigaciones que se hacen en estos aspectos más concretos son las que mejor se logran porque se logran a mayor profundidad. Es decir, se logra entender más de aquello que queremos conocer. Bueno, entonces aquí en este concepto de delimitación manejamos que es lograr también los alcances del objeto de estudio, hasta dónde va a llegar mi investigación, hasta qué sujetos, cuáles sí, cuáles no, etcétera, ¿no? Para efectuar la delimitación es muy importante tener claro dos aspectos. Uno tiene que ver precisamente con el objeto de estudio y otro con los objetivos. Pero vamos a ver qué es el objeto de estudio. El objeto de estudio es el fenómeno que vamos a investigar, es decir, qué es lo que me interesa saber. Eso es el objeto de estudio y es la columna vertebral de la investigación.
Si el objeto de estudio falla, falla toda la investigación, porque si no somos capaces